Bueno, seguimos. Decidí cortar y dividir en tres, pues si no iba a ser muy largo. Vamos a continuar con el proceso revolucionario en Chile y en el Perú, que están dentro de un mismo proyecto emancipador, que es el proyecto sanmartiniano, ¿no? De liberación de Chile y de Perú. Eh, y bueno, primero empezamos a decir que el proceso de ampliación democrática o de mayor autonomía comienza en Chile, posterior a la Revolución de Mayo, que fue en mayo de 1810. En septiembre de 1810, en Chile se conforma una junta de gobierno, ¿no? En Santiago. Y en julio de 1811 se convocó un congreso que este congreso estaba dominado por la aristocracia chilena. Chile tenía una sociedad más aristocrática, al estilo salteña, digamos, más desigual que la misma Buenos Aires, y se nombra una nueva junta, pero esta junta fue disuelta por el ala más radical del Frente Revolucionario en Chile, que era liderado por Bernardo O'Higgins, a la que también le integraba Juan Martínez de Rosas, y se suma José Miguel Carrera, que había combatido en el ejército español en el contexto de las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, como San Martín, como Alvear y otros eh, vienen en defensa de la, las ideas revolucionarias, ¿no? De las nuevas ideas que estaban en boga en Europa, ¿no? Vienen a defender esas ideas en sus patrias nativas, digamos. Eh, entonces se constituye una nueva junta llamada la de los 800, los chilenos llamaban la de los 800, y estaba encabezada por Joaquín Larraín, que era un cura, y que llevó a cabo medidas de ampliación democrática, inclusive en contra de la misma iglesia que él pertenecía. Por ejemplo, una de las cosas que consolidaron en Chile es la libertad de vientre. Fue más temprana que en el Río de la Plata, que fue a partir de 1813, ¿no? Bueno, sin embargo, Carrera, que era un personaje que ya trabajamos con en el texto de Silvia Rato con él, que era un personaje extrovertido, más radical que los radicales, inclusive lo llegó a estar enfrentado con el mismísimo San Martín, ¿no? Que lo fusiló, ¿no? A él y a sus hermanos. Eh, que compuso huestes en contra del gobierno de Buenos Aires con grupos de pueblos originarios, como vimos en el texto de Silvia Rato. Pero bueno, eh, dijimos que Joaquín Larraín es desplazado por Carrera, ¿no? Y convocó un cabildo abierto con participación popular. ¿No? Y este cabildo abierto nombró un nuevo triunvirato, donde Carrera también lo integraba también José Gaspar Marín y Juan Martínez de Rosas, pero al no encontrarse fue reemplazado por Bernardo de O'Higgins, ¿no? Bueno, al poco tiempo Carreras enfrentado con el Congreso, que él lo culpabilizaba de querer asesinarlo, lo disolvió, y los otros dos triunviros renunciaron, ¿no? Y Carreras centraliza el poder en su figura. En octubre de 1812 dicta una constitución, eh, y las ideas independentistas de Carreras se evidencian en la creación de un escudo y una bandera, que es la bandera tricolor, la llamada la bandera de la patria vieja de la historia chilena, que tiene tres franjas distintas a la actual. Estas tres franjas son azul, blanca y amarilla, ¿no? Que hay un montón de que representaban esas ideas. Eh,
digamos el sur. El azul era el cielo, eh, el blanco era la pureza de la nieve de los Andes, y el amarillo eran los campos de trigo. No sé, hay un montón de interpretaciones sobre los colores que dice la tradición, que la hermana de Carrera es la que la confeccionó, ¿no? Toda una leyenda, pero eh, al poco tiempo de todo esto llega una expedición realista del Perú que se instala en el sur de Chile, ¿no? Y eso empieza a generarle problemas al gobierno revolucionario chileno, pero Carreras los vence en la batalla de Yerba Buena, o de Yerbas Buenas, en abril de 1813, y luego los sitia en Chillán. Y este sitio en Chillán fracasa, y eso le genera problemas internos a Carrera, donde O'Higgins, o sea, los, los revolucionarios los desplazan a Carrera, los reemplazan por O'Higgins, y además O'Higgins era vencedor de dos batallas de estos realistas, en la batalla de Quilo y de Membrillar. Entonces lo posicionan en marzo de 1814, entonces los posicionan como un hombre fuerte, ¿no?, de Chile. En este contexto se conoce la noticia de la vuelta al trono de Fernando VII, y el director supremo de Chile en ese momento, Francisco Lastra, lo que hace es intentar negociar con el ejército absolutista apostado en Chile, y se firma un tratado que es el Tratado de Lircay. Eh, y este tratado no, no es aceptado ni por revolucionarios ni por los absolutistas que estaban apostados en el Perú. En ese contexto, Carrera se subleva, pero nuevamente es derrotado por O'Higgins en la batalla de Tres Acequias, y esa división del Frente Revolucionario le da lugar a los realistas para seguir avanzando. Entonces, el virrey, como decía, el virrey de Perú desconoce el tratado y envió tropas y los derrota en la batalla de Rancagua, ¿no?, en octubre de 1814, terminando con lo que es el periodo de la Patria Vieja en Chile, ¿no?, que es la denomina así la historiografía chilena. Bueno, los patriotas se exilian a Mendoza. Ya estaba San Martín, había llegado poco tiempo antes como gobernador de Cuyo para organizar ese ejército de los Andes con el proyecto emancipador de Perú, no por el norte, sino por la vía chilena. Entonces San Martín los, los incorpora a estos patriotas chilenos derrotados en el ejército de los Andes, conforma un gobierno fuerte en Cuyo, de expropiación, de dirección de la economía, donde establece fábricas de pólvora, de armas, ¿no? Eh, Tiene tratados o acuerda con los grupos de los pueblos originarios, los puehuenches, los pasos transcordilleranos, ¿no? Hace la guerra, la llamada guerra de Zapa, que es decir, mandar noticias falsas para que el otro lado lleguen y no saber cuál va a ser la entrada, ¿no?, de las columnas. Lo importante es que en febrero de 1817 se produce la batalla de Chacabuco, que es la batalla esa que está en la película de Rodrigo La Serna, que hace de San Martín, que es La Revolución, que es muy buena. Eh, y eso da lugar a que los patriotas tomen Santiago. Eh, Enseguida, ¿no?, lo que hace es el Cabildo nombra a O'Higgins como director supremo, ¿no? Y los realistas, sin embargo, siguieron resistiendo en el sur de Chile durante algunos años. San Martín, por otro lado, viaja a Buenos Aires para pedir ayuda a Porredón, al director supremo del Río de la Plata, para proseguir con su proyecto de liberación hacia Perú, ¿no? El 1 de enero de 1818, O'Higgins lo que hace es proclamó la independencia, pero no se pudo ratificar por la Asamblea por los conflictos que tenía con el ejército realista absolutista
apostado en el sur. Entonces recién es ratificado el 12 de febrero, y por eso los chilenos festejan el 12 de febrero como el Día de la Independencia. Y esa asamblea también dicta una constitución que suprimía títulos nobiliarios, le daba poderes excepcionales al director supremo, ¿no? En marzo se produce una derrota, ¿no? Que es la derrota de Cancha Rayada, pero esta derrota es subvertida por la victoria de Maipú. Entonces se consolida Santiago en poder de los patriotas, y los chilenos, y los realistas seguían apostados resistiendo en el sur. Cuando San Martín se va a Perú, ¿no? En agosto de 1820, los realistas, junto a los mapuches, comienzan lo que se llama en la historia chilena la guerra a muerte. Da comienzo, que logró terminar cuando el gobierno revolucionario chileno le eximió el tributo a los mapuches y los consideró ciudadanos chilenos libres e iguales. Entonces eso le restó apoyo a los realistas, ¿no? En esta llamada guerra a muerte. Sin embargo, en el 1822, el gobierno de O'Higgins comienza a debilitarse debido a dos problemas. Uno es el problema de los carreristas, ¿no? Cuyo líder habían sido fusilados por San Martín. Los hermanos Carrera habían sido fusilados, pero sin embargo los carreristas eran una oposición importante para O'Higgins. Esto sumado a la oposición de la aristocracia chilena, que le habían suprimido los títulos nobiliarios y habían modernizado la educación, le jugó en contra, y el general Ramón Freire se sublevó, ¿no? Hizo renunciar a O'Higgins y asume como nuevo director supremo. Y él, este director supremo, logra la expulsión de los últimos bastiones realistas en 1826, por ejemplo, ¿no? Ahí termina, digamos, lo que es la etapa chilena. Entonces, para repasar brevemente, dijimos, en septiembre de 1810 se conforma la Junta, ¿no? Esta Junta va consolidando un poder a O'Higgins, con un frente que se va debilitando, con los Carreras, la aristocracia. Esto genera la entrada nuevamente de los realistas con la victoria, la derrota de Rancagua, y el proyecto emancipador de San Martín logra reincorporar a los patriotas en Santiago de Chile, ¿no? Que se jura la independencia, y logran con el tiempo expulsar a los chilenos de lo que es Chile, logran expulsar a los realistas de lo que es Chile. Bueno, ahora yendo a lo que es Chile, ¿no? El mapa estaba puesto por ahí. El mapa, no sé qué. Bueno, siendo lo que es Chile, era el bastión realista por excelencia, ¿no? Donde mandaba tropas hacia, hacia lo que es el Río de la Plata por el Alto Perú, lo que es Bolivia, que fue el último bastión realista, ¿no? Que termina con la batalla de Ayacucho en 1824. Y en realidad el último bastión realista terminó siendo Chile, ¿no? Cuando logran expulsarlos en 1826. Pero la batalla de Ayacucho pone fin a la guerra de la independencia. Esto fue una escaramuza, según la historiografía, pero Perú era el centro realista por excelencia, donde mandaba tropas para Chile, para el Río de la Plata y obviamente para lo que es la Gran Colombia, que le vamos a ver la clase que viene, sin embargo. Bueno, volviendo a Perú, en marzo de 1820, algo para tener en cuenta, ¿no? Importante. En marzo de 1820, en España, hay una revolución liberal, ¿no?
que obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Y además suprimir la Santa Inquisición. Bueno, esto repercutió en los bastiones realistas como en el Perú, ¿no? Y en México. Por ejemplo, algo para tener en cuenta, en enero de 1821 el virrey absolutista del Perú era Joaquín de Pezuela, ¿no? Que fue obligado a renunciar por sus oficiales, ¿no? Principalmente José de la Serna, que lo empezó a reemplazar, ¿no? Lo reemplazó. Y como en México también pasó lo mismo, es decir, estos grupos aristocráticos, la clase dirigente, cuando se produce esa revolución liberal en España, ahí sí quieren la independencia, ¿no? Bueno, pues no querían aplicar reformas a la estructura económica y política y social. Entonces ahí en sí empiezan a hablar de independencia. Lo mismo pasó en México y vamos a ver la clase que viene, ¿no? La aristocracia se suma a ese pedido de independencia que antes obviamente se despegaban de todo el proceso revolucionario empezado en el 10. Entonces, San Martín, dijimos que había partido en barco de Valparaíso con barcos, principalmente que habían obtenido en Inglaterra y Estados Unidos. El comandante, el almirante que comandaba la flota era Cochrane, ¿no? Que era un tipo que obviamente no lo hacía solamente por ideales, sino también por el dinero. Después vamos a ver por qué. Entonces, San Martín parte de Valparaíso con 5.000 hombres, como dijimos antes, en agosto de 1820, ¿no? Y desembarca al sur de Chile, en la bahía de Paracas, y ahí lo que hace es liberar esclavos en Pisco, ¿no? Que los suma al ejército, y además emitió algunas proclamas planteando esto que estaba produciéndose en España, esa revolución liberal, donde él planteaba con su proclama que ellos eran lo mismo que en España, ¿no? Con un intento de ganarse a los ciudadanos peruanos, digamos. Entonces, ahí mismo también lo que hace San Martín es despachar 1.000 hombres con Arenales, ¿no? El coronel Arenales, para que vaya de la costa a la sierra, se gane los pueblos originarios para la causa revolucionaria, y todo por la sierra avance hacia el norte de Lima, todo, ¿sí? Para hacer una especie de movimiento de pinza, porque San Martín continuaría por mar hacia el norte de Lima. Entonces, dijimos que Arenales se conduce hacia la sierra con el objetivo de reclutar indígenas, ¿no? Y San Martín por mar. Entonces, hace desembarcos distractores en Ancón, en Huacho, pero eso le da lugar al desembarco en Guaira, ¿no? Que es al norte de Lima, y ahí se reúne con las tropas de Arenales. Entonces, ya Perú estaba convulsionado, inclusive en el norte Trujillo, hay revueltas, también en Quito hay revueltas, ¿no? Entonces San Martín se entrevista con el virrey, ¿no? Y le propuso una idea de monarquía constitucional para un Perú independiente, ¿no? Y le ofreció además un cargo a Pezuela, a De la Serna, que había desplazado a Pezuela, ¿no? Este aceptó, pero la oficialidad absolutista no lo hizo rechazar, con lo que, digamos, De la Serna se dirigió a Cusco, donde estaba el centro, apostado al ejército realista, ¿no? Que estaba resistiendo a este avance de liberación sanmartiniano, ¿no? Y ahí estaba el general José de Cantenac, ¿no? Entonces se reúne De la Serna ahí. Bueno, San Martín, con el paso liberado, entra en Lima en julio de 1821 y proclama un cabildo abierto que dictó la constitución
el 28 de julio de 1821, ¿no? Que se conmemora el 28 de julio de 1821, el Día de la Independencia del Perú. Bueno, la bandera peruana. Y se le otorgó el título de protector de la libertad de Perú a San Martín, ¿no? Título de protector. Una especie de director supremo con un Perú que todavía no había sido totalmente liberado, ¿no? Y Las Heras, el general Las Heras es nombrado comandante del Ejército Unido, ¿no? San Martín intentó políticamente armar un frente antiabsolutista. Y este frente absolutista era un frente multiclasista, no muy difícil de conciliar como todo frente multiclasista. Había una aristocracia que pretendía sostener los títulos nobiliarios, que veían ver lo que había ocurrido en Chile, ¿no? Entonces, y una burguesía comercial, ¿no? Eh, Artesanos, campesinos, ¿no? Todo ese frente antiabsolutista era difícil de conciliar y lo intenta hacer. Y para negociar ese frente, San Martín lo que hizo es crear la Orden del Sol, que es una especie de distinción, ¿no? Que se le da que distinguía a los ciudadanos ilustres, ¿no? Y también validó algunos títulos nobiliarios, principalmente lo de Castilla. También suprimió la mita, la encomienda, el chanaconazgo, ¿no? Dando lugar a la libertad de los pueblos originarios. Eh, Liberó algunos esclavos de la costa, ¿no? Abrió el comercio para la burguesía comercial con algunos resguardos proteccionistas. Desarrolló además una política de unión latinoamericana con algunos acuerdos de amistad con esa Gran Colombia liberada por Bolívar, por el Chile, ¿no? Entonces, esa política con miras de amistad americanista, ¿no? Fundó la Biblioteca Nacional, bueno, se ocupó de la cultura, todo eso le empezó a jugar políticamente en contra por los sectores más conservadores y aristocráticos de Perú, que como bien sabemos bien, las oligarquías quieren todo o nada, ¿no? Entonces, como decíamos, por esta política la aristocracia chilena le quitó apoyo. A esto se sumó que la burguesía porteña, ¿no? Porque él seguía necesitando fondos de su lugar de residencia, digamos, que era Buenos Aires, para proseguir la guerra de liberación, porque todavía no había terminado, ¿no? Quedaba el bastión chileno, perdón, realista del Alto Perú, ¿no? Principalmente. Entonces, lo que hizo San Martín eh, fue, o sea, había los peruanos que resistían, dijimos, bajo el mando del general Cantenac, ¿no? Que se había sumado otro llamado Pío Tristán, que controlaban el sur del Perú y todo el Alto Perú, ¿no? Entonces, a esto se sumó la enemistad de San Martín con Cochrane por sueldos atrasados, ¿no? Entonces se llevó la flota al tipo. Y San Martín lo que hace es decidir dejar el gobierno de forma provisional al marqués de Torre Tagle, que era un hombre de la aristocracia peruana, y para trasladarse a Guayaquil y entrevistarse con Bolívar con el fin de obtener fondos, ¿no? O ayuda militar. Bueno, lo único que consigue en esa entrevista, que se habló mucho, la historiografía habla de la enemistad, de cómo, que el texto te demuestra que no es tan así, sino que, por ejemplo, que San Martín tenía un retrato de Bolívar en Francia, ¿no? Que hay cartas que hablan bien del uno del otro, pero Bolívar solamente le puede dar 1800 hombres, y esto no, a San Martín no le servía. Por lo tanto, cuando San Martín vuelve, además, Tagle
había expulsado a un hombre de él, que era Bernardo de Monteagudo, que luego terminó inclusive siendo secretario de Bolívar, este tipo que tiene una trayectoria revolucionaria importantísima. Y acosado por toda esa aristocracia limeña, San Martín renunció el 25 de agosto de 1822 y se dirigió a Chile. De Chile pasó a Mendoza y de Mendoza a Buenos Aires. Y ahí no fue tampoco bien recibido, ¿no? Eh, ya estaba Rivadavia, tenía ¿no? parte del ala esa de liberal conservadora, eh, y tomó la iniciativa de exiliarse en Europa junto a su hija, donde un cuarto de siglo después falleció en Francia, ¿no? Bueno, en Perú el gobierno quedó a cargo de una junta presidida por el general de la Mar, y bueno, nada, eso es más o menos lo que es el texto de Perú. Así que vamos a ver finalizado a... ¿Cómo se saca esto acá? Este video.